Alabado sea el nombre de Jesús. En el Salmo 139, versículos del 1 al 4, vamos a compartir un tema. Los tres estados de la oración. Yo espero que tú tengas con qué anotar. Tres estados de la oración. Bien, lee el Salmo 139, versículos del 1 al 4 de la siguiente manera. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Queremos hablar de los tres estados de la oración. La forma más sencilla para definir la oración, la forma más sencilla es decir, hablar con Dios, ¿verdad? Usted escucha oración y le preguntan ¿qué es oración? Y usted rápido dice ¿qué es qué? Hablar con Dios. Ahora, ¿alguien se ha dado cuenta lo maravilloso que es hablar con otra persona cuando esa es una conversación de interacción? ¿Verdad? Qué difícil es hablar con alguien que habla y habla y habla. Ahí se está riendo Aramis. Por allá, Natalie. Qué difícil es hablar con alguien que habla y habla y habla y no te deja hablar. Incómodo, ¿verdad? Incómodo. Como que es más agradable cuando hablar es una conversación de relación o de interacción, ¿verdad que sí? Como que es más agradable. En primer estado es más agradable, excepto que tú tengas tanto deseo de el tema que te están hablando que tú no quieres ni hablar. ¿A alguien le ha pasado eso? La persona que habla, tú lo que quieres es escucharla, tú no quieres hablar, tú quieres escucharlo. Pero las conversaciones son más efectivas, son más agradables, como que uno las desea más cuando son interacción. ¿A alguien le gusta aquí las entrevistas? ¿A alguien le gusta aquí hacer entrevistas? Yo puedo citar a algunos que le gusta, pero estoy diciendo. Hay gente que te bombardean con preguntas porque quieren saber. A ti te gusta eso, ¿verdad, José? Bien. Entonces, esta perspectiva de la oración y decir que la oración, por irnos al tema, tiene tres estados, pues yo me imagino que a usted le gustaría saber de qué vamos a hablar. Me encantaría que esto fuera un estudio bíblico. Me encantaría. ¿Alguien cogió estudio bíblico aquí con el pastor? ¿Alguien? Sí. Me gustaría que fuera un estudio bíblico, pero es una predicación. En un estudio bíblico yo le estaría preguntando y preguntando y preguntando hasta que ustedes me llenaran de información y luego yo empezara a deshacer, o sabe, toda esa madeja de información, empezarla a desenredar. Me encanta hacer preguntas que enredan la cosa. No preguntas que traen información, me gusta hacer preguntas que lo enredan todo. Y después que todo está enredado, entonces entrar en la enseñanza. Y eso no es exclusivamente por un arte, es exclusivamente por el deseo, muchas veces, de las personas que quieren
tienen, ¿verdad?, un pensamiento y lo quieren transmitir, y en su transmisión de pensamiento les surge las preguntas y las interrogantes. Y ahí empieza el debate. Ese es el debate de ideas. ¿Y a cuántos les gustan los debates de ideas? A pocos. ¿A alguien le gustan los debates de ideas? Que usted plantea una idea, el otro le plantea una idea y entramos en una interacción con las ideas a ver, ¿verdad?, cómo funciona eso. Pues en esta palabra podemos llegar a una introducción de decir que a pesar de que nosotros tenemos el concepto de que la oración es hablar con Dios, tenemos la expectativa de que cuando hablamos con Él queremos que sea una conversación. ¿Alguien está de acuerdo con nosotros? Yo quiero decirle a Dios lo que yo quiero, pero quiero saber qué piensa. ¿Sí? Yo quiero saber qué Él piensa de lo que yo le estoy diciendo. Y me encantaría que yo le dijera y Él me refutara rapidito, o sea, me contestara rápido. Por eso la oración tiene 3 estados. El primer estado es que antes de conversar con Dios acerca de mi petición, porque las oraciones, aunque usted comunique algo, no se dan en el vacío. Cuando usted habla con alguien, aunque usted le quiera transmitir algo, existe un motivo para el origen de la conversación. Hasta un motivo de reproche, de rechazo, de reclamo, hasta un motivo negativo puede ser un motivo para comenzar una conversación. Yo conozco a alguien que dice que su esposo le decía: ¿qué me decías mientras te ignoraba? ¿Qué decías mientras te ignoraba? En otras palabras, tú hablaste, pero yo no estaba prestando atención a lo que tú decías. ¿A alguien le gustaría hablar con Dios? ¿Usted tiene ese concepto de Dios cuando usted habla con Él? ¿O usted cree que Él lo oye? Pues en declaración de principio, lo primero que debíamos establecer es que, como a nosotros nos gusta tanto las conversaciones interactuales y queremos tanto, ¿verdad?, que cuando nosotros hablamos se nos conteste. Hay quien habla y habla y habla y habla y habla. Yo le voy a contar una historia a manera de introducción de mi mamá y mi tía. Como ninguna de las dos están vivas, no les afecta, eso no daña su imagen, porque las dos están disfrutando de la eternidad con Dios y a ellas les da lo mismo lo que yo vaya a decir. O sea, que eso no los afecta. Mi mamá y mi tía, o sea, yo buscaba a mi mamá estaba montada en el auto y buscaba a mi tía. Mi tía fue la que trajo de vuelta a mi mamá al camino del Señor, porque mi mamá originalmente se la ganó para Cristo y por algunas situaciones que pasó mi mamá en su situación matrimonial, en un momento dado pues se alejó del Señor, pero en realidad se alejó porque se distanció de la oportunidad de regresar al templo y tenía una crisis. Mi tía me empezó a llevar al templo cuando yo era un recién nacido. Empezó y llevó a mis 3 hermanas primero, y cuando yo nací, que era el recién nacido, habló con mi mamá y le dijo: oye, yo puedo llevar las niñas, pero ya el niño, como es bebé, no se me hace posible. Sería bueno, Titi, que tú vinieras a la iglesia para que traigas al niño, o de lo contrario, el niño no se va a poder criar en el Señor. Y mi mamá pensó que ella quería que su hijo se criara en la iglesia como las otras 3 hijas, pero estaba condicionado a que ella viniera. Entonces mi mamá regresó a la iglesia porque tenía el motivo de traer a recién nacido. Yo no iba a escuchar el mensaje. Yo no iba a prestar atención a lo que iban a decir. Yo no estaba, ¿verdad?, consciente de lo que estaba pasando. Pero mi mamá y mi tía entendieron. Por un lado, mi tía le dijo a mi mamá: para poderlo traer y que tenga el mismo beneficio que las hermanas, tendrías que traerlo tú. Y mi mamá pensó: bueno,
En realidad a mí me interesa. No es que yo quiero volver al camino del Señor, es que yo quiero que mi hijo tenga la oportunidad. Y definitivamente Dios le está hablando a alguien aquí, porque eso para nada estaba en esta introducción. Bien. Entonces, este hecho real me lleva al otro, que con el tiempo, cuando yo crecí más en Nejaba, buscaba a mi mamá. Ya yo no vivía en casa, mi mamá vivía con mi papá, yo estaba casado y todo, pero yo manejaba y buscaba a mi mamá. Como yo buscara a mi tía para ir a un lugar, mi mamá y mi tía, las dos hablaban a la vez. Mi mamá iba hablando conmigo, se montaba mi tía y seguía hablando, y las dos hablaban a la vez. Yo no le estoy diciendo que era que una interrumpía a la otra, no. Le estoy diciendo que las dos seguían hablando sin parar a la misma vez. O sea que yo tenía que tener un radar de doble canal y definir quién estaba diciendo qué a la misma vez. Yo espero que usted me esté entendiendo. Eran dos y yo, el niño, estaba prestando atención a dos seres que significaban mucho para mí. Eran valiosas, muy importantes en mi vida. No solo las respetaba, las amaba, porque la razón de ser, de yo estar en el camino del Señor, eran ellas. Con una conviví muchos años y con la otra no había manera de yo decir, Titi, cállate porque quiero escuchar a mami. Yo espero que usted me esté entendiendo clarito. Mami, cállate porque quiero escuchar a Titi. No había opción. A ninguna de las dos le podía decir un evento como ese. En realidad tenía que tener un radar lo suficientemente amplio. Eso de la banda ancha de internet, yo lo tuve que desarrollar temprano. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje? Lo vamos a ver a medida que vamos entrando en la predicación de hoy. ¿Qué tiene que ver con eso, con el mensaje? De esa gente que habla a la vez, pero que usted los ama, y en vez de refutarle y mandarlos a callar, los escucha, los que hablan a la vez. Ahora, cuando usted quiere una conversación personal, ya entonces vamos cruzando la primera frontera. La primera frontera, muchos hablando a la vez y alguien que está escuchando que ama, prestando atención, ¿verdad? Pero cuando usted necesita que esa conversación sea personalizada y tiene que haber una acción, pues muchas veces una atención personal implica eso, una atención personal. Eso quiere decir que estoy escuchándolo a todos, pero tengo que responderle a uno. Podría bien decir, se callan todos ahora porque voy a preguntar uno a uno para decir, ¿qué tú quieres decir? Si fuéramos a hacer eso aquí hoy, no nos daba el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, piense que cuando usted está orando, hay mucha gente orando como usted. ¿Está ahí? Segundo, piense que Dios tiene tanto interés de escucharle como a todos los demás. ¿Está ahí? ¿Está claro? ¿Vamos bien? Por lo tanto, cuando voy a orar, en la primera etapa de la oración, ocurre que yo quiero entrar a conversar con el Señor y que Él pare de escuchar a todos y me escuche a mí y me responda ya. Entonces, Dios tiene una estrategia de responder a nuestras necesidades y lo hace de forma personal, pero también está respondiendo simultáneamente a muchas personas que están en emergencia necesitando una respuesta inmediata. Gloria a Dios, porque Dios es soberano, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y es precisamente eso lo que trae a una conversación de oración
el salmista en el Salmo 139. No necesariamente esta es una oración, pero puede ilustrar el estado de la oración. O sea, yo llego a Dios de primera intención y antes de reclamar atención, empiezo a tratar conmigo. Antes de decirle a Dios, atiéndeme, empiezo a tratar con mi actitud. Y entonces ahí viene como que en ese estado de empezar a hablar con Dios y decirle, mira Dios, yo tengo que tú sabe que nosotros somos rápidos hablando. Y le decimos, Dios mío, ¿qué pasa? No me estás escuchando, no me atiende, no me responde, no te oigo, Dios. ¿Qué pasa tú? No me ha llegado mi turno. Hay tanta gente hablando, dile que se callen y óyame a mí para que me responda Dios. Por eso el primer estado de la oración, como yo entro a conversar con Dios cuando estoy en el momento de la petición. El primer estado me lleva a pensar que Dios lo sabe todo. Y como Dios lo sabe todo, empiezo a tratar con Él y empiezo a internalizar yo. No como que como Dios lo sabe todo, no voy a hablar con Él. No, es que alguien necesita hablar con Dios aquí, deja ver las manos. Pero Él lo sabe todo. Y entonces yo necesito tratar conmigo porque yo estoy tan desesperado, tan ansioso, tan deseoso que me oiga. Y quiero entablar una conversación con Él, pero yo necesito saber que en mi primer estado hay cosas que yo debo tener por conciencia. Y es ahí donde el primer estado de la oración nos lleva a pensar que todavía yo no le he dicho a Dios y ya Dios sabe lo que le voy a decir. Pero no se trata exclusivamente de que sepa lo que le voy a decir, se trata de la actitud de Él hacia lo que yo le voy a decir. Porque todavía yo no he recibido la convicción. No, yo sé que me está oyendo, es más, yo sé de antemano que Él sabe lo que le voy a decir, yo sé todas esas cosas, pero en mí está ocurriendo algo que me está impulsando a tratar de conversar con Él, porque lo que le estoy diciendo para mí es muy importante. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, como tú me has examinado y conocido, Dios, tú has escudriñado mi naturaleza, mi voluntad y mi actitud. Tú la conoces. Tú has examinado todo de mí. Es que ya de antemano eso es una respuesta. En mi primera fase, ya antes de empezar a hablar con Él, cuando yo empiezo a tratar con lo que yo sé de Él y lo empiezo a declarar en la oración, ya esa es mi primera respuesta. En mi estado de comunión con Dios, ya yo tengo una respuesta previa, introductoria. Al yo saber, estoy bien cargado, tengo necesidad de ser oído, pero empiezo mi oración de una forma muy categórica, ¿sabes? Tú me has examinado y me has conocido mis pensamientos. Y en vez de decirme Dios, si Dios fuera como nosotros, que le contamos algo a alguien y cuando viene a contárnoslo por segunda vez ya tú me lo dijiste, sáltate eso, lo próximo. Pero es que tú me lo estás diciendo por algo. No me lo estás diciendo por comunicarnos. Me lo estás diciendo por algo. Aunque lo estés repitiendo, es por algo. Algo está ocurriendo en ti, que tú estás organizando tu pensamiento para iniciar una conversación conmigo. Y es posible que me repitas hasta el mismo chiste que me has dicho 20 veces. Pero en realidad es que esa es una manera de organizar el pensamiento para poder hablar. El único que entiende eso es Dios. Porque sabe absolutamente lo que le voy a decir y tiene la paciencia porque Él sabe que yo estoy organizando mi pensamiento para transmitirle algo. Y a pesar de que Él lo sabe, yo estoy aprendiendo en ese proceso con quién estoy hablando. Y Dios tiene la peculiaridad de hacernos sentir como que está calladito esperando que nosotros le digamos lo que Él sabe.
Y nosotros sabemos que eso es así, porque después que tú lloras un poquito, te vacías y ya te descargas y ya entra un momento de tranquilidad porque tú dices, me oyó. ¿A alguien le ha pasado eso? Para ver si puedo seguir predicando, porque es que si lo que yo estoy diciendo no tiene adeptos aquí, pues es posible que estoy desviado. Bien, pero aparentemente sí, estoy conectado. Definitivamente, todavía no está la palabra en mi boca y ya Dios la conoce toda. Ante una impresión como esa, no se da en el vacío, se da, Señor, Dios, tú me has examinado y conocido. Para la introducción de mi oración, y para la paz de que Dios me va a contestar, empiezo diciéndole a Dios lo que yo sé que Él sabe de mí. Yo sé que tú me conoces, yo sé que tú sabes lo que te voy a decir, pero también sé que a ti te gusta escuchar mi voz. Mire, hablar con Dios con la convicción de que Él le gusta escucharnos es algo extraordinario. Y se lo voy a refrasear rapidito. Mire, sucede que la voz del ser humano es tan importante que desde niño usted la usa. Percibir el timbre de voz es tan importante que hasta para usted es importante. Es posible que a usted no le guste el timbre de su voz y no le guste su voz, pero cuando usted se escucha hablando, se identifica y sabe que es usted. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque desde niño, los niños empiezan haciendo articulaciones con sonido. Y eso les hace saber que están vivos y van en proceso de comunicarse. Porque ellos están oyendo a los demás que articulan y hablan. Ellos oyen el timbre de voz, no entienden lo que dicen. Por los sonidos identifican quién es quién y empiezan a relacionarse. Aún no está la palabra en tu boca, es indicativo de Dios sabe desde niño que nosotros queremos comunicarnos, que se nos escuche y que identificamos con claridad y que la voz nuestra para nosotros es nuestra identidad comunicativa. Lo primero que hacen los niños es tratar de hablar. Ellos oyen. Cuando empiezan a hablar, no necesariamente dice cosas coherentes, pero el ruido que usted oye que ellos están haciendo para tratar de hablar es que quieren comunicar lo que sienten. Si usted entiende que la oración es comunicarle a Dios lo que usted siente, pues debe entender también que hablar con Dios entiende que usted le hable, para usted es importante, para usted es importante, para usted es importante. Ay, yo no quiero orar, Dios sabe todo, pero es que sé justo contigo mismo. Si desde niño tú estás tratando de comunicar lo que sientes, y cuando tú te oyes comunicando, sientes la paz, la tranquilidad de que lo que tú sientes lo estás verbalizando. Y eso te da identidad. O sea que cuando yo empiezo a hablar con Dios, a Dios le interesa que yo le hable porque Él sabe lo que para mí significa. Mi ignorancia pretende prejuzgar lo que Dios sabe que yo no sé, pero lo necesito saber. Por eso la oración es tan interesante. Cuando tú estás hablando con el Señor y estás verbalizando lo que tú sientes y estás encuadernando, estás ubicando en orden lo que le quieres decir, es tan importante cuando tú hablas, porque tú transmites del cerebro a la lengua. Hay un tiempo y es cierta dilatación. Hay algunos que son más rápidos que otros. Hay algunos que hablan sin pensar, hablan tan rápido que no les da tiempo a pensar. Si fuera cierto. Pero en realidad pensar es mucho más rápido que hablar.
Si usted fuera a decir todo lo que piensa, sería un loro. ¿Me escuchó? Si usted fuera a decir todo lo que usted piensa, sería un loro. Hablaría tan rápido que usted mismo se perdería en lo que está diciendo. Porque la mente fluye tan rápido, los pensamientos llegan tan rápido que poderlos ubicar en orden para establecer una conversación en ocasiones toma tiempo. ¿Cuánto tiempo le toma a usted hacer una oración a Dios? Porque las buenas conversaciones toman tiempo. Es que Dios lo sabe todo. Pero ya pasamos esa primera fase diciendo que nosotros desde niños queremos por la voz ser identificados. Y hasta los mudos hacen gestos. ¿No se ha dado cuenta? Es cierto que los mudos hacen su lenguaje de señas, pero hacen gestos y sonidos dentro de las cosas para llamar la atención. Pero es para ellos mismos. ¿Estás ahí? Para ellos saber que captaron la atención, hacen eso. Porque como todo el mundo que les rodea habla, pero no es que sean mudos, es que son sordos. Ellos oyen la articulación, pero no pueden escuchar y no pueden entender lo que se habla. ¿Alguien se cree que Dios tiene ese defecto? Dios no tiene ese defecto. Dios no tiene el defecto de poder identificar el timbre de voz. No tiene el defecto de poder identificar en la conversación completa. No tiene el defecto de que pueda saber que lo que le dijiste la última vez se lo está repitiendo. A él no le afecta eso. Él está procesando. No, él sabe todo, pero él está canalizando lo que yo necesito transmitirle en la oración de tal manera que yo pueda poder analizar con claridad qué es lo que le estoy diciendo y qué espero que ocurra con lo que le digo. Y el tercera etapa sería qué está dispuesto él a decirme de lo que yo le estoy diciendo. Pues en el primer estado llego a Dios para comenzar mi oración y antes de una respuesta llego con una convicción de quién es Dios y de quién soy yo. Y en esa convicción, hablando con Dios rápidamente, porque ya creo que está bastante captado la idea de este mensaje. En esa convicción entiendo, Dios, tú lo sabes todo, pero quieres escucharme. Y a mí me hace sentido cuando hablo contigo, cuando verbalizo, entiendo que estoy comunicando claramente lo que me pasa. Tú lo sabes, pero yo en esa conversación contigo identifico qué es lo que me pasa. Alguien debe saber que cuando hablamos y conversamos con los demás, en ocasiones nos damos cuenta por lo que decimos que hay cosas que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que nos están ocurriendo. Y luego nosotros analizamos lo que hablamos y nos damos cuenta, wow, mira cómo yo estaba, mira lo que me estaba pasando. Yo ni siquiera me daba cuenta. Cuando usted va donde el psiquiatra y se sienta, el psiquiatra empieza a notar lo que usted dice, pero en realidad no es tanto. Es posible que usted se detenga y diga, mira, ¿qué tú opinas de lo que yo digo? No, te estoy escuchando. ¿Alguien le ha pasado? No me diga porque puede ser que alguien tome a mal que usted vaya a un psiquiatra. Pero en realidad, psiquiatra, y cuando usted medio se pierde, vuelve el psiquiatra y lo canaliza en la conversación que usted llevaba. Ajá, ¿y me decías qué? Y sigue escribiendo. Entonces, sí, tú me estabas hablando, ¿verdad? Y ocurrió esto, pero es para conducir al que está hablando por el tema completo, porque muchas de las respuestas y soluciones a nuestras necesidades están cuando las verbalizamos, las entendemos y entonces nos damos cuenta que en medio de todo ese vaciarme nosotros mismos tenemos la respuesta. Aún no está la palabra en mi boca y tú la conoces toda, pero empiezo a descargarle a Dios. Mira, Dios, entiendo que tú lo sabes todo. Y el pastor nos predicó los otros días que a ti te gusta escuchar su voz. También entendimos que cuando tú escuchas nuestra voz, nosotros tenemos la oportunidad de organizar nuestro pensamiento mientras estamos hablando y puedo entender específicamente lo que me pasa aún en la oración que te estoy diciendo.
Por eso cuando usted pasa tiempo en la oración, en vez de llevar a Dios al concepto de que como tú lo sabes, yo no tengo mucho que decirte porque ¿qué te voy a decir? No, es que esa conversación tuya con Dios te va a dar la oportunidad de definir con claridad qué te está pasando. Si Dios te contestara tan rápido tus peticiones, no habría desarrollo nuestro natural. Como pasa con los niños que pasan por el proceso de que le toma tiempo aprender a hablar y le enseñas la palabra y le dices todo eso. Y a medida que el niño va creciendo, va tomando más capacidad y tú empiezas a decir, mira, ya él tiene más entendimiento, ya lo entiendo mejor, ya lo comprendo mejor. Pero en realidad él también se entiende mejor porque puede comprender la manera de transmitir lo que siente. ¿De qué estamos hablando? De 3 estados de oración. Primer estado, yo reconozco con quién estoy hablando. Antes de pedirle algo a Dios, reconozco con quién hablo. Y porque reconozco con quién hablo, hablo libremente, pero también respetuosamente. Claramente. Y cuando yo mismo no entiendo lo que estoy diciendo, digo, espérate, aquí hay un proceso. Yo no sé ni lo que estoy hablando, pues muy bien. Quiere decir que estoy en el proceso, en mi primer estado, de organizar mi pensamiento, saber qué es lo que yo quiero y a su vez con quién estoy hablando. Porque antes de pedirle algo a Dios, que Dios me responda, Dios me pasa por un proceso para que yo no tenga esa convicción, esa claridad. ¿Con quién estoy hablando? He escuchado gente que me dice, yo le hablo a Dios como yo soy. Mira Dios, yo quiero decirte algo, tú sabes cómo yo soy. Eso está bien cuando tú eres niño. Eso está bien cuando tú tienes unos primeros añitos, que grita, verbalizas cosas superficiales y tu papá o tu mamá se convierta en un intérprete internacional. ¿Por qué? Porque interpreta cosas que ni siquiera han salido en los diccionarios. Pero él ya sabe por lo que tú dices, lo que tú quieres. Estamos ahí. Ashley, ¿te ha pasado eso? Bien. Continuamos. Entonces Dios, el proceso de transmitir ideas completas, el proceso de compartir, de poder hablar con claridad el pensamiento, ese proceso es un proceso sanador, es un proceso que fortalece, es un proceso que nos da convicción de no solamente de con quién hablamos, sino quién está hablando. Yo le hablo a Dios como yo soy. Mira Dios, lo que pasa es que yo leí en tu palabra que tú eres soberano. Yo leí en tu palabra que todavía no está la palabra en mi boca y tú la conoces toda. Escuché, me senté, me enseñaron que el timbre de voz es importante y que la organización de mis pensamientos en la oración es la comunicación clara y el entendimiento claro de lo que me pasa y de lo que quiero. ¿Con quién hablo? Es cierto que Dios lo sabe todo, pero también es muy cierto que Él me ha demostrado que tiene todo interés en lo que le digo. Entonces Dios puede, en una oración, cuando usted está hablando con Dios, usted puede resolver muchas situaciones normales de conducta en su oración. Señor, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. En otras palabras, tú escudriñas desde que me levanto hasta que me acuesto. En este pasaje bíblico, en un momento dado, usted puede decir, tal conocimiento es tan importante para mí. Bueno, que yo puedo pasar toda la noche. Yo me acuesto hablando y me levanto hablando, enumerando todas las cosas que tú has hecho por mí y para mí. Y no puedo terminar. Búscalo en el Salmo, llévese esa asignación. Salmo en un momento dado dice, yo me puedo acostar y puedo estar toda la noche hablando y enumerando las cosas que tú has hecho por mí y para mí. Cuando me levante por la mañana, todavía tengo cosas que decir. Entonces de repente somos mal acondicionados a la oración porque tenemos una perspectiva equivocada.
Porque creemos que la oración es solamente un hecho de pedirle cosas a Dios que deseamos. Y no podemos desarrollar nuestra convicción. No podemos identificar por qué razón lo hacemos. Y no podemos saber con quién estamos hablando. Y en esa primera faceta, esas cosas hay que definirlas. Yo tengo una conversación con Dios y le estoy hablando lo que siento, porque aún hablando con Él en la oración, yo recibiré respuestas. Todavía Dios no me ha contestado, pero mientras hablo con Él, voy ubicando mis pensamientos en orden y me doy cuenta que algunos de esos problemas yo los pudiera solucionar si tuviera la actitud correcta. Y todavía Él no me ha contestado. Y el desarrollo de la oración me ha traído respuestas. Oye, le estoy pidiendo al Señor. Oye, Señor, Ariel no me habla, está molesto conmigo. Y mientras estoy hablando con él, viene a mi mente que es que la última vez que hablamos yo lo ofendí. Y yo no he resuelto eso. Hablando con Dios me doy cuenta, pero espérate, es que yo mismo la última vez que hablamos lo maltraté. Y luego más adelante en la oración me doy cuenta, porque estoy hablando con Dios y es mi Padre, que si Ariel estuviera orando le pasaría lo mismo. Está hablando con su Padre, por lo tanto Ariel y yo somos hermanos. Y en el solo conversar con Dios en una oración descubro un sinnúmero de cosas solubles que con una acción de mi parte Dios no tiene que intervenir directamente, porque me ha dado a mí la capacidad de interactuar y resolverlo, pero lo descubrí ¿cómo? Orando. Qué buen ejercicio, ¿verdad? ¿Alguien dice amén? ¿Termino hasta aquí o tiene interés de escuchar un poquito más? Bien, vamos bien. Reconociendo con quién hablo, lo sabe todo. Y declarando en mi oración, tú conoces porque has examinado. Son dos cosas diferentes. No es esa actitud nuestra que se comienza la oración y no bien terminamos la oración, el otro nos dice la palabra que va para acabar la oración. Sí, avanza, dime. Lo que pasa es que yo, te acostaste tarde y qué más. Y entonces tú agitando al que está hablando para que termine la oración. Porque tú percibes que todo tiene que ver con la oración que está construyendo y tú no sabes que construir una oración, a algunas personas le toman más tiempo y es posible que usen unas palabras para decir algo, pero en realidad quieren decir otra cosa. Y el salmista dice, tú no simplemente sabes, tú escudriñas. Tú sabes analizar lo que yo quiero decir y prestas atención para que yo mismo entienda cuál es mi verdadera necesidad. Me das la oportunidad de que hable para que mientras yo esté orando contigo pueda verbalizar y pueda entender qué es lo que yo necesito, porque tú me has examinado, pero tú lo has hecho. O sea, sabes lo que te voy a decir, Dios, porque me has examinado. Pero yo tengo un conflicto. Estoy hablando contigo porque a lo mejor yo ni sé lo que te quiero pedir. Yo te estoy diciendo que yo quiero como un niño que lo quiere todo. Pero ¿qué relación tiene eso con mi real necesidad? Y ahí es donde esa conversación con Dios es terapéutica. Antes de ser psicológica y sanadora, es terapéutica. ¿Quieres pasar más tiempo hablando con Dios? Tendrás unos escenarios maravillosos. ¿Quieres separarte a conversar con Dios? Disfrutarás de algo maravilloso. Y en tu primer estado tienes que reconocer quién eres, lo que quieres y aprender a comunicarlo tan claro como tú mismo lo entiendes. Yo quiero que tú me entiendas, pero yo mismo no me entiendo. A veces alguien está hablando y dice, yo no sé, ¿usted me entendió? Ni yo mismo me entiendo lo que dije ahora mismo. Son procesos. El pensamiento es tan amplio y puede que cuando vamos a transmitir el pensamiento muchas veces decimos una cosa y queremos decir otra.
Y cuando estamos orando a Dios tenemos la oportunidad maravillosa de que Dios nos enseña. En esa conversación con Él, en ese hablar con Él, Dios nos enseña a organizar bien nuestro pensamiento para cuando hablamos con Él, aún orando, nos damos cuenta de las posibles soluciones de las necesidades que tenemos que están dentro de nosotros, pero nosotros estamos distraídos. Y en este momento de conversar con Él, que todo lo sabe, nos damos cuenta que comunicándole a Él las cosas, nos damos cuenta que es lo que realmente deseamos. Y posiblemente nos levantamos de esa oración diciendo, sí, yo tenía la solución. El problema que yo estoy viviendo es producto de mis errores, de mis defectos, de algo que yo podía corregir. Y me acabo de dar cuenta, hablando con el Señor, pidiéndole que Él solucione el problema, me acabo de dar cuenta que los errores los estoy cometiendo yo y yo soy el que tengo que tomar cartas en el asunto. Y si yo resuelvo el problema lo erradico. Y en ese principio de hablar con Dios logro muchas cosas. Por eso, cada vez que usted va a este proceso, hay alguien que no quiere que usted tenga esa comunión, ¿lo sabe? Su mente piensa tantas cosas que cuando usted se sienta a orar, le vienen todas las cosas que usted hizo y las que está por hacer. Pero a todas y cada una de esas cosas, usted puede acallarlas de forma clara, de decir, puedo pensar muchas cosas, pero quiero solucionar algunas. Y pensándolas todas, no las puedo solucionar. Solo puedo solucionar aquellas que pueda verbalizar y organizarme para lograrlo. Primera instancia, me preparo para la oración, para lo que le voy a decir a Dios, con la convicción de quién es Él, quién soy yo y por qué estoy hablando con Él. Esa conversación tiene una expectativa. Yo quiero algo, yo quiero algo. Yo no estoy hablando con Dios por hablar. Yo quiero algo, yo quiero algo, yo quiero algo. Y mientras estoy hablando en la oración me doy cuenta, sí, yo quiero. Sí, esto realmente lo quiero. Yo quiero un mejor trabajo. Yo quiero un mejor horario. ¿Pero por qué lo quiero? Yo estoy claro, porque yo quiero pasar más tiempo con Dios. Y esto no me está dando la oportunidad. Entonces yo voy a hablar con Dios asuntos relacionados a mi desarrollo, mi crecimiento en relación con Dios. Yo le pido muchas cosas a Dios que no tienen nada que ver con un futuro que me mantenga a su lado en una relación pura, efectiva. ¿Para qué Dios me lo va a conceder? Peor aún, yo creo que mis decisiones son buenas y se las traigo al Señor diciéndole, Dios, mira, yo quiero que tú resuelvas esto de esta manera. Y Él parece que se queda callado. Dios no me quiere contestar. No, Dios te está procesando. Y es posible que en este proceso tú mismo descubras que lo que estás pidiendo no vale la pena. Entonces, antes de la oración me preparo para hablar con aquel que lo sabe todo, pero le interesa que yo le hable. Porque Él entiende que cuando yo verbalizo, pienso mejor lo que quiero y defino mejor lo que va a ocurrir si Él me contesta lo que yo le estoy pidiendo. El segundo estado es el proceso de la espera. La oración es como una radiografía. Usted va al radiólogo y le dice que usted le dice, tengo un dolorcito, tengo una molestia, y va al radiólogo. Entonces no vas al radiólogo, vas al médico, porque el radiólogo necesita una orden médica. ¿Para qué hacerte una radiografía si Él realmente no te va a tratar ni antes ni después? Él no sabe lo que tú tienes. Él lo único que sabe es tirar fotografías internas de cómo tú estás. Ahora, el que te receta, porque hizo un análisis del posible dolor, como no sé lo que tienes, que ese no es el caso de Dios, es el caso tuyo. Como no sé lo que tengo, yo necesito una radiografía espiritual. Entonces, en la oración aparece la radiografía del alma. Yo defino que ese dolorcito que yo tengo es producto de un tumor maligno que si no me lo extirpan,
Yo no necesito orar. No, Dios lo sabe todo. Yo espero que estés tomando muy en serio esta palabra. La radiografía del alma. En la oración se hace un análisis interno de cómo estamos y se descubre en términos espirituales los tumores malignos del alma. Ahora, ¿cuántos saben que los radiólogos no curan a las personas y no les dan tratamiento? ¿Cuántos lo saben? Los radiólogos dicen que hay algo maligno, pero ni siquiera lo leen. Simplemente identifican que el dolorcito está ubicado dónde y qué posiblemente puede ser, a dónde se debe dirigir. El médico dice, tírame una radiografía aquí en el riñón, y él descubre, sí, efectivamente, me parecía que era una piedra y efectivamente tengo la evidencia, es una piedra. Peor aún, para que al médico le paguen, tiene que haber una radiografía que evidencie que él tiene razón y que esa operación que va a hacer realmente se justifica, porque si no, no le pagan. Imagínate, en las operaciones donde los médicos ganan, y como los médicos ganan en las operaciones, pues entonces rápidamente el médico, pues si hace algo y te envía al plan médico, le envía el certificado, o más bien la radiología, y le dice, esta es la condición y este es el tratamiento que se va a dar. Ellos analizan y dicen, sí, efectivamente, sí se puede. Sí, procede, esa operación procede. Hay evidencias claras de que sí, que esa condición está y que sí, que hay que intervenirlo de esa manera. Cuando tú oras a Dios, hablas con Dios, empieza un proceso de identificar dentro de ti cuál es el problema. Tú lo estás mirando, te parece que es el problema. Hablas de él como si tú supieras y dices el problema es. Pero cuando es algo en el alma, tú no lo ves, pero lo sientes. Algo me molesta, porque aun cuando voy a la presencia del Señor, no quiero hablar con Él. ¿No te ha pasado que cuando el médico te da un diagnóstico, lo primero que tú piensas es, muchacho, yo voy al médico y me dice que es cáncer? No quiero, estás en esa. Entonces vienes y hablas con Dios. ¿A alguien le pasa eso? Déjame hablar con Dios del asunto. Tengo temor, tengo preocupación. Y si es esto, es lo otro, es aquello. Pero hasta que no vayas y te hallas la radiografía, no puedes descartar. El miedo está, la preocupación está, pero tienes que entrar en el proceso. Esa es la segunda etapa. Entrar en el proceso de esperar, el proceso de tratar, el proceso de diagnosticar, el proceso de recomendar acciones. El primer estado es saber con quién hablo, saber quién habla y saber las razones por las cuales yo hablo. Porque precisamente aprendí que hablando, yo organizo mi pensamiento y sé lo que quiero. Y cuando lo comunico, como estoy tan claro por la forma en que lo hablo y lo entiendo y lo proceso, entonces la segunda etapa es el proceso de ir a tomarme una radiografía. Ya me dijeron orando, ya yo me di cuenta que hay un malestar en mí. Dios mío, tengo un problema. Alguien está orando aquí porque va al trabajo y Señor, mira, este trabajo, yo tengo un problema con esto, me está robando el tiempo, yo no tengo tiempo para estar contigo, ya la vida no es la misma, yo no puedo pasar tiempo contigo. Entonces de repente tú vas a hablar con Dios y Dios en la oración te va a tirar una radiografía, y esa radiografía después hay que leerla. El radiólogo la tira, pero envía una cartita al médico diciendo, encontré esto, y el médico lo lee. Toma las dimensiones del tumor toma las dimensiones de la piedra y sabe que no la vas a poder botar si no es a través de una operación. ¿Sabe que Dios hace eso? Dios sabe que hay cosas que tiene que intervenir contigo ya,
Ahora, pero sabes que hay cosas que tú tienes un problema muy tuyo y hasta que tú no lo entiendas y no lo verbalices claro, no lo resuelves. Entonces, el proceso de trabajar con Dios algunos asuntos, aún tú los descubres en la oración, porque en la oración, cuando tú estás hablando con Dios, ese dolorcito que tú tienes, viene el Espíritu Santo y empieza a decirte, tienes, yo entiendo que alguien, yo no voy a decir lo que tú tienes, porque el Espíritu, mientras tú hablas con Él, te dice, tienes. No querías hablar conmigo porque sabías, cuando empezaras a verbalizar, que tienes que tomar acción, tienes que ir al médico, tienes que pasar por el proceso de una operación, hay que extirparte algo, hay que quitarte algo del camino. Si eso no se remueve, no tienes futuro y va a ser más dolorosa la condición y más corta tu vida. Lo voy a repetir. Si no se te extirpa eso que se descubrió mientras estabas orando, si no se extirpa eso que se descubrió, el proceso de recuperación va a ser más doloroso y la vida va a ser más corta. Porque si es un tumor que se podía remover, cuando vayas a donde el médico tarde, después de toda la radiografía, te dieron la radiografía y te dijeron que tenía un problema, y tú lo miras y el médico te dice, hay que operarte. No, yo no me voy a operar. Lo primero que hacemos es que decimos, yo no tengo tiempo de ir para el médico. Yo estoy muy ocupado y no tengo tiempo para ir al médico. Yo entiendo que alguien Dios le está hablando aquí. Estoy muy ocupado y no tengo tiempo para ir al médico. Estoy muy ocupado. Yo no tengo tiempo para la oración. Yo no tengo tiempo para hablar con Dios. Yo no tengo tiempo, yo estoy muy ocupado. Es más, yo cuando me arrodillo a orar me distraigo. Pues ya conociste la primera etapa. La primera etapa es poder organizar tus pensamientos, saber con quién está hablando y saber quién le habla. Porque tú tienes un objetivo. Si tú identificas esos tres elementos, voy a hablar con Dios. Soy yo que necesito hablar con Él. Y tercero, yo sé lo que quiero, no lo que necesito. Yo sé lo que quiero y por lo que quiero voy a hablar. Y cuando me tiren la radiografía del Espíritu va a salir a relucir lo que necesito. Yo llegué donde Él diciendo que tengo un dolorcito y de repente me tira la radiografía y me identifica el mal que hay que erradicar y ahí empiezo a procesar. ¿Qué voy a hacer? Yo no quiero ir al médico. Yo tengo un dolorcito aquí, pero si me dice esto, aquello y lo otro, yo mejor espero. Ahora no tengo tiempo. ¿Qué garantía hay? ¿Qué garantía hay que hay un mañana? Pues yo prefiero morirme de dolor. Yo prefiero que esta noche, como es algo bien dañino, me quiero acostar por la noche y me quiero amanecer muerto. ¿Alguien quiere amanecer muerto aquí? No levante la mano. Y en ese proceso de hablar con Dios, de interactuar con Dios y en la oración, hablando con Él, en la radiografía del alma aparece aquellos males, algunos males que son, ¿verdad?, de trato, de tratarlos de forma invasiva, sencilla en la oficina, pero otras que son de cirugía, son mayores. En la cirugía el experto tiene que intervenir. Y si tú no oras y el diagnóstico no te llega a tiempo, la situación va a ser crítica, porque va a ser más dolorosa y tu vida va a ser más corta. En términos espirituales. No, fíjate, yo no sé qué le pasó. No sé qué le pasó, él estaba bien, pero de momento cayó. En términos espirituales. No sé qué le pasó, no sé, yo sé que dejó de asistir con regularidad. Aquí te daban las herramientas, escuchabas, el Señor te hablaba, te alejaste de donde podías tomar la referencia, donde Dios podía tratar contigo, entonces estás por tu cuenta. No es imposible, pero es más difícil. ¿Alguien quiere operarse en su casa él mismo? Alguien va al médico
le hacen la radiografía y luego viene para casa y dice, ¿cuánto es que vale eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Esa operación vale $15,000. El médico paga una parte, pero tú tienes que pagar un deducible. ¡Nah! Y va a la casa, toma un cuchillo bien afilado, empieza a afilar el cuchillo. Si el marido, la esposa le dice, ¿qué tú haces? Chacho, el médico, oye, el médico me quiere cobrar $15,000 por operarme un quistecito que tengo aquí. Nah, yo me voy a abrir, lo saco y buscar de la aguja ahí lo que lo vamos a coser después. Me tiene que ayudarme. Y la esposa dice, ¿cómo, chacho? Cantueloco, vete a tratar con el que sabe y déjate de estar inventando. En la oración viene la radiografía y ahí se te dice el mal, la necesidad de la cirugía y es emergente. Señor, me voy, después lo resolvemos. Y lo comunicamos con una claridad. Pues yo tengo un quistecito, no voy a decir en partes íntimas tengo un quistecito aquí en la nariz. Ya eso no afecta a nadie. Me dicen que es cáncer. Pero nada, es que el médico dice que eso vale tanto. Y yo, alguna gente son especialistas en eso. Y yo no quiero pagar eso. Por lo tanto, vamos a ver si el Señor me sana. En esos procesos, la ventaja de tratar con el Señor es que el Señor tiene dos planes médicos, dos. Uno opera en el estado natural del ser humano y otro opera en el estado espiritual. En el estado espiritual Dios trata las cosas desde el punto de la eternidad, no desde el punto de la naturaleza física que usted va a durar. Cuando Dios interviene en asuntos de eternidad, está garantizando que tú disfrutarás eternamente aquellas cosas que son tuyas, por las cuales Él pagó y sufrió en la cruz del Calvario. Cuando interviene en cosas naturales, lo hace para tu paz y tu tranquilidad, porque si no, no puede funcionar físicamente. Y pretender limitar a Dios a que tome acciones en el lugar equivocado es un desastre. Cuando Dios nos impulsa, nos lleva, nos guía, nos dirige a hacer algo que tiene que ver con nuestra eternidad, es urgente. Nosotros tratamos la eternidad como que, bueno, tenemos toda la eternidad para hacer eso. Sí, pero tiene que hacerlo durante el tiempo de vida. Los arreglos los tienes que hacer ahora, durante el tiempo que te queda. Porque en el principio de eternidad, para tú disfrutar ese seguro, tiene que haberlo resuelto en el estado físico, el tiempo físico. Cuando estoy hablando con Dios acerca de la oración, digo, mi primera fase es de saber con quién hablo, quién está hablando y cuál es la necesidad. Porque hablando con Él, identifico con claridad realmente lo que quiero. La segunda etapa, mientras estoy hablando con Él, descubro que hay un proceso. Y ese proceso, Él lo trabaja de acuerdo a mi necesidad. Un proceso de urgencia requiere una cirugía inmediata y yo me someto a Él para que Él intervenga. Pero como nosotros somos tan especiales, que tratamos la salud física, el médico nos dice, mira, tienes esto, y tú le contestas, no, yo mejor vengo después. Y es posible que tú le digas al médico, y eso duele, y él te puede contestar, a mí no. ¿Entendió? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Mire, y eso duele, él dice, a mí no me duele. Porque si a él le doliera, no pudiera hacerte el trabajo. Imagínate él tratando de cortar en el lado que a ti te está doliendo y él sintiendo el dolor. O sea, a ti no te conviene. A ti te conviene que él tenga la libertad de operar sin sentir nada, aunque a ti te duela. Espero que me hayas entendido. A nosotros nos conviene que Dios opere en nuestra vida
aunque a nosotros nos duela, pero nosotros pretendemos pensar que lo que a nosotros nos duele, a Él no se inmuta. No, es que tiene la precisión de hacerlo con la necesidad y apremiante que nosotros tenemos. Él interviene de tal manera que nosotros salgamos más adelante adoloridos hoy, pero sanos. Los procesos muchas veces causan dolor, pero garantizan una salud futura, libre de lo que estamos viviendo hoy. Y porque nos duele hoy, tratamos a Dios como que no lo haga, pero si no lo hace, mañana tú sufrirás las consecuencias y pretenderás que Él intervenga cuando tú mismo dilataste el proceso. Por eso mientras oro, el segundo proceso es ¿en qué tiempo Dios va a intervenir? ¿En qué tiempo Dios va a intervenir? Pues entonces Dios obra, atiende mi necesidad y después viene la otra faceta, que es que cuando Dios hace todo y todo está bien, en Puerto Rico esto se entiende claro. Yo estaba orando porque necesitaba algo. Fui intenso en mi búsqueda. Tuve paciencia en el proceso, pero ahora que ya obtuve la respuesta y no hay problema, ya está todo bien, yo estoy cómodo, no tengo por qué preocuparme. Y ese es el tercer proceso de la oración. El primer proceso es la petición que tú haces, bajo las convicciones de que tú sabes quién es, con quién estás hablando y sabes quién tú eres, pero estás claro que en la oración transmitiste claramente porque entendiste cuál era realmente tu necesidad. Orando, descubriste cuán apremiante era y cuán necesario. En la radiografía te dijeron, tienes que pasar por un proceso y mientras necesitabas la respuesta, entraste en el proceso. En la tercera fase, el salmista en el mismo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Cuándo? Rara vez la gente se aleja cuando tiene necesidad. Rara vez la gente deja de orar cuando tiene necesidad. Regularmente la gente, nosotros los seres humanos, cuando tenemos necesidad y nos duele, somos más dóciles, más manejables, más tratables. Entonces nos dejamos dirigir, pero cuando sanamos se nos olvida que el mismo con quien hablamos al principio de la oración es el mismo con quien estamos tratando después del milagro. Y es ahí donde aplica el versículo que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Es cierto que tú eres soberano. Es cierto que tú eres omnisciente, todo lo sabes, pero también eres omnipresente. Donde quiera que yo vaya, ahí estás tú. Si pretendo irme en forma horizontal a la distancia y alejarme a donde quiera que me vaya, ahí estás tú. Si pretendo irme profundo, no a la distancia, sino hacia abajo,
Y hacia abajo es alejarse del propósito eterno de Dios, porque el propósito eterno de Dios, desde la resurrección de Jesucristo, a lo único que el Señor va a las profundidades, según dice la Biblia, es a buscar a aquellos que murieron en esperanza de Él. Dios solamente va al sepulcro y a las profundidades a buscar los que murieron confiando en Él. Los vivos no deben pensar en esconderse en las profundidades, porque en las profundidades no fueron hechas para los vivos. En la tercera etapa, Señor, tremendo. Mira, yo no me quiero alejar ni de forma horizontal y mucho menos vertical. Cuando usted ve alguna imagen o busca alguna información de la cruz de Cristo, descubrirá que la parte más larga está de aquí hacia abajo y que la parte más corta está de aquí hacia arriba. Y es más corta en forma de definición porque una vez tú estás aquí es mucho más rápido llegar a tu destino. Una vez tú tienes comunión con Dios, se te hace fácil llegar a tu destino, a la parte superior de ti. Sobre ti es mucho más fácil, debajo de ti es más difícil. Y es que muchas veces nosotros hablamos con todos, seguimos la referencia de todos, vemos cuántos están de acuerdo y entonces hacemos como que una analogía. Hay tanta gente haciéndolo en la tierra que obviamente no hay peligro. Eso nos pasa cuando nos alejamos de la comunión con Dios, perdemos la relación con Dios, no podemos hablar con Él y tomamos de referencia lo que todos están haciendo. Entonces uno dice, espérate. El mismo que comenzó con la convicción de que con quién estaba hablando, después que pasa el proceso y recibe la solución, no se olvida y lo menciona y dice, no puedo alejarme de ti, yo no me voy a alejar de ti, yo no me voy a ir a la distancia ni horizontal ni verticalmente, yo no pienso alejarme del punto donde yo tengo encuentro contigo, porque ahí tengo respuestas. Pero no pienso seguirle el juego de los que me rodean, que tampoco tienen comunión contigo, porque ellos tampoco tienen respuesta. Es cierto que estoy en salud. Es cierto que recibí la respuesta. Es cierto que clamé a Dios. Es cierto que oí y me escuchó. Pero me entretuve en las cosas seculares. Abandoné mi relación y comunión con Dios. Y ahora me siento cómodo y tranquilo porque hay otros igual que yo en el camino. Tal conocimiento no llega a mí para dejarme dando vueltas en el mismo sitio. No, Dios, yo me acuerdo. Y yo cuando vengo a hablar contigo me acuerdo quién tú eres. Y hago mi relación clara. Yo sé con quién estoy hablando, Dios. Y yo te estoy presentando esta situación porque yo sé que esta necesidad tú la puedes resolver, pero también sé que mientras estoy hablando contigo voy a pasar un proceso. Ahora, cuando tengo la respuesta, le digo, Dios, yo no me voy a olvidar quién fue quien me dio la solución, y no voy a dejar de orar porque ya está resuelto el problema. Voy a seguir orando simple y llanamente por con quién estoy hablando. Cuando las oraciones solo son peticiones, se entiende que la única razón por la cual soy intenso en la oración es porque tengo alguna necesidad que cubrir. Y lo triste del caso es que eso produce más necesidades.
más necesidades. Las necesidades se ven de diferentes maneras. Hay necesidades físicas y hay necesidades espirituales. Necesidades físicas, te falta un carro, un trabajo, eso lo puedes tener. Es posible que ya tienes el carro, el trabajo y todo, pero la necesidad espiritual es algo muy interno, un vacío que el carro, la casa y todo lo que te rodea no lo llena. Entonces, si tienes la capacidad para identificar en qué etapa estás y ya sabes que Dios respondió la necesidad física, no te olvides que la necesidad espiritual es algo que no se ve. La necesidad física, la falta de carro, te das cuenta porque tienes que caminar a pie para llegar a los sitios. Para llegar a un sitio necesitas transportación y se te limita por la falta de transportación. El radio operacional, o sabe, puedes llegar a un lugar, pero no tienes mucho tiempo, muchos recursos. Cuando eso se suple, la necesidad del auto, la necesidad de la casa, la necesidad del trabajo, cuando esas cosas se suplen, es una parte de la respuesta de la oración. La tercera fase es, ¿dónde estoy después de haber recibido la respuesta? ¿Qué pienso del que me contestó la petición? ¿Qué petición tengo ahora? Porque aquella ya fue satisfecha. Y el salmista dice, yo sé que si me voy a lo lejos de ti, tú me ves. Yo sé que si me voy a lo profundo, tú me ves. Y yo sé que si me oculto en lo oscuro, tú me ves. En otras palabras, mi concepto de ti, ahora que has contestado la oración, es el mismo que cuando empecé a hablar contigo. Yo cuando empecé a hablar contigo, reconocí tu soberanía, tu omnipotencia y tu omnipresencia. Ahora que me respondiste, estoy igual de claro. Por eso sigo orando. Porque como ya estoy claro con quién es mi relación y me diste respuestas concretas a mi necesidad, no me interesa perder una relación como la tuya. Es muy cierto que orar es hablar con Dios. Es muy cierto que nos gusta hablar con alguien que se involucra en nuestra conversación, pero es mucho más cierto el panorama de lo que es realmente hablar con Dios. Y casi terminamos en el mismo escenario que comenzamos. Aún no está la palabra en mi lengua y ya la conoce toda. Porque tú has escudriñado, o sea, tú no estás tomando una decisión al azar sobre mí o sobre mi condición. Tú has escudriñado mi andar. Sabes que corrí a tu presencia cuando necesitaba y hablé contigo en oración. Sabes que me ayudaste en el proceso. Sabes que me has provisto, pero yo necesito permanecer sano. Una de las cosas que les pasa a las personas que padecen de cáncer es que usted lo oye por ahí testificando, yo soy sobreviviente de cáncer. Pero en ese sobrevivir de cáncer tienen que hacer unas pruebas posteriores continuas para asegurarse que no vuelva. Uno de los pecados más terribles que tiene el ser humano, el cáncer más terrible que tiene el ser humano es el pecado. Y el proceso que Dios usa para extirparlo en nosotros también nos enseña, cuidado, vélalo, que si te descuida, vuelve. Entonces la oración nos da la propiedad de identificarlo como que se está asomando el síntoma. Mientras estamos orando, nos damos cuenta, espérate, el síntoma se está asomando. Tenemos terror al COVID. No nos exponemos a conciencia a ese virus porque sabemos lo contagioso y mortal que es.
Es tan mortal que si nos ocurre a nosotros, toda nuestra familia está expuesta. Y entonces nos vemos a nosotros en la responsabilidad no solo de cuidarnos por nosotros mismos, sino por todas aquellas personas que serán contagiadas a consecuencia de la enfermedad que hemos adquirido. Y cuando estoy orando, cuando estoy leyendo la Biblia, estoy buscando respuestas. No, es que este mes es el de oración. No. Tranquilo. Te voy a resumir el principio de este mensaje de la siguiente manera. Yo no sé si estás consciente de lo que está pasando en el mundo entero. Yo no sé si te enteraste que todos los ojos están puestos en Estados Unidos. No sé si tú sabes que en todo el proceso que nosotros hemos vivido, hemos recibido ayuda. ¿Alguien se enteró? Y que muchas de las ayudas que nosotros hemos recibido aquí han sido producto de ese instrumento que Dios ha usado, porque Dios es capaz de las piedras producir pan. Y la molestia de la gente es que hay que hacer lo que ellos digan. Por un lado reclamamos los derechos humanos y por otro lado los queremos imponer los nuestros. Cuando yo estaba por allá por séptimo, octavo de grado, yo tenía una maestra que me decía, en ese entonces se llamaba maestra, porque de esos primeros años se llaman maestros. Ya de superior y hasta universidad le llaman profesor, porque es como un conductor. El profesor es como el que te conduce, pero el trabajo lo haces tú. Pero los maestros guían, lo toman de la mano. Lo forman, los maestros forman. Pero aquella maestra nos decía, porque siempre ha estado de moda, desde siempre ha estado de moda, reclamar los derechos. Eso siempre ha sido un hecho de todas las generaciones. No, porque yo tengo derecho. Y siempre la maestra nos decía, los derechos suyos terminan donde comienzan los derechos de su vecino. Eso quiere decir, usted tiene que ser disciplinado, porque usted tiene que saber que el derecho que usted reclama no puede rayar contra el derecho del otro. Porque cuando usted llegaba al asiento y reclamaba sentarse en el asiento y llegó tarde, y el asiento donde usted se sienta había otro, usted reclamaba que ese asiento era suyo porque siempre se sentaba ahí. La maestra te enseñaba que por derecho todos tenían derecho a tener un asiento. Por derecho todos, como habían donde sentarse, usted tenía derecho a sentarse. Pero usted no tenía derecho a reclamar lo que era un derecho universal. Si el otro estaba sentado, usted tenía derecho a un asiento, pero no en el del otro. ¿Está ahí? Entonces, eso sencillo, maestros formando gente. Ahora somos adultos. Entonces los derechos es un arma y un sometimiento. El viejo oeste otra vez. Habíamos superado todo eso, pero no, ahora volvemos al mismo principio. El más duro que grite es el que impone los derechos. Y yo tengo derecho, y yo tengo derecho, y yo tengo derecho. Hasta que no entendamos que el único que hizo valer los derechos de toda la humanidad se llama Jesucristo. Y lo hizo de una manera muy particular. Por eso hay que orar. La particularidad de Jesús es que fue a la cruz del Calvario. Y por el derramamiento de sangre, todos los que le reciben el ADN de Jesús. Y no es una transfusión, es una marca. Porque lo que Cristo hizo al derramar su sangre en cada orificio es una marca que existe en el cielo como una evidencia de que el precio se pagó. En estos derechos humanos baratos de este mundo se persigue librar a la gente de la culpa evadiéndola y haciendo por tecnicismo pensar de que no se cometió.
la transgresión a la ley. Sin embargo, en el derecho que Dios te compró, Dios reclamó que había que pagar el derecho. La violación había que pagar por ella y Cristo la pagó. Y habiendo pagado con derecho la culpa, no es que él le dijo a Dios, yo estoy en la tierra. No, la culpa había que pagarla con la muerte. Y Dios mismo, Padre, envió a su Hijo y pagó la culpa. Para colmo, lo primero que Jesús hace en la cruz es lo mismo que hace a mitad de crucifixión y es lo mismo que hace al final de la crucifixión. Entrando a la crucifixión dice, Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Tengo derecho a pedir que tú acabes con ellos, pero yo he venido al mundo precisamente por la condición en que están. Lo que están haciendo es por la condición en que se encuentra. Los hombres están reclamando una justicia, devaluando el sacrificio de Jesús. Y si a ti se te ocurre hablar de Cristo, entonces te señalan como un enajenado, ignorante, incapaz. Y yo quisiera que usted viera en apologética cuántas defensas baratas hacen que no tienen fundamento, y cuando usted la desmenuza, te da cuenta que el que está hablando no sabe ni lo que está diciendo. Sabe preguntar, sabe cuestionar, pero no sabe responder. ¿Estás ahí? Jesucristo vino y oró por los que los estaban crucificando. En el peor momento de la crucifixión le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, estoy aquí interactuando contigo acerca de la necesidad de la humanidad. En el tercer etapa, ya cuando murió, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esos tres elementos son elementos de oración. Una más larga que otra, no. Prácticamente todas son en una etapa crucial. Si no la hace, no hay misericordia para ti, para mí. Antes de ir a la cruz, en el huerto de Getsemaní oró para preparar a sus discípulos, porque se iba, oró. En toda su etapa, durante las madrugadas, las pasó orando. Y cuando sus discípulos estaban en medio del mar por ahogarse, los vio, porque estaba en vigilia orando, todo el tiempo orando. Y todas y cada una de ellas son una respuesta a nuestra necesidad. Así que si alguien me dice hoy, como yo no sé si usted escuchó ese panorama, yo no sé si usted escuchó que no es necesario orar. No, públicamente no es necesario orar. Los que oran son unos ignorantes. O tú le oras a una deidad que tú no conoces, o qué garantía tú tienes que te escucha, o hay tanta gente orando a la vez. ¿Se dio cuenta que todas esas respuestas se las di en el mensaje? Mucha gente orando a la vez. Pero a diferencia de ese contexto, le faltó decir mucha gente orando a la vez a las que Dios creó y los ama. La ignorancia es así. Por lo tanto, tienes que escucharlo a todos y a todos le tienes que responder. ¿Cómo es posible que haga eso? Él tiene una expertise. Él estuvo en la tierra, lo hizo, se mantuvo en comunión con su Padre, sabe lo que es, sabe cómo se hace y lo recomienda porque funciona. Pero el argumento es, los que no saben nada de eso, los que no lo hacen y los que no están habituados, o si en algún momento lo hicieron pero no conocen el proceso, las tres etapas de la oración. Conocían quién era Dios cuando le estaban pidiendo, conocían el estado en que estaban mientras estaban en el proceso, pero parece que se les olvidó. Una vez Dios les respondió, ahora tienen trabajo, ahora son profesionales, ahora el tiempo pasó, se les olvidó.
y tratan a Dios ahora como un inferior a ellos. Que no nos pase eso, por favor. Que no nos suceda eso. Que no tomemos a Dios como alguien a quien nosotros le pedimos cosas y que mientras estamos en el proceso somos muy devocionales. Pero cuando Dios nos responda se nos olvide y digamos ya no vale la pena orar. Es que yo oré cuando pasó esto y el Señor me respondió y me pasó por el proceso, pero es que ahora tengo una situación que no debería haber enfrentado. ¿Y quién dice que Cristo debía ir a la cruz del Calvario? ¿Y quién dice que Jesús merecía morir por nosotros? ¿Quién lo dice? ¿Y quién se atreve a pararse de frente a Dios y decirle, bueno, claro, porque tú lo ibas a resucitar al tercer día y por esa razón pues se justifica que Él fuera a la cruz? Sí, a veces nosotros tratamos a Dios de esa manera. Como que Dios, tú no sabes lo que me pasa, tú no sabes por qué estoy así, tú no sabes por qué yo he perdido, ¿verdad?, el entusiasmo, tú no sabes. Pero aún no está la palabra en mi lengua y Él sabe. Y aún cuando sabe, me escucha, me atiende. Y cuando me responde, me ayudó a entender mi petición en el proceso y al final me conviene mantenerme cerca. Es como salir de aquí y volver a casa y doblar las rodillas y decirle, Señor, gracias porque me recordaste lo valioso que has sido para mi vida y no tengo planes de alejarme tanto que no pueda disfrutarte. Te voy a disfrutar aquí, te voy a disfrutar ahora y cuando me llegue la frontera que me llame, tengo planes de pasar la eternidad contigo. Pero no quiero esperar la eternidad porque te quiero disfrutar ya. ¿Alguien dice amén a eso? No quiero esperar a la eternidad. No quiero esperar a última hora. No quiero esperar a decirte, wow, pero en el último momento me puedo arrepentir. No. Yo quiero disfrutarte aquí, ahora y todo el tiempo que me queda. Sin golpe de pecho, reconozco mis pecados, reconozco mi necesidad, reconozco el perdón, la salvación y la reconciliación, pero no quiero que vuelva la maldición de ese cáncer del pecado. Y tengo mis ojos bien claros y puestos, analizando y viendo con las pruebas diarias a través de la oración todos los días mientras oro. Me estoy haciendo el análisis de las cosas internas de mi alma, porque yo no quiero que el pecado vuelva a aflorar, se esconda ahí y acabe conmigo, porque tú me has enseñado que orando a ti, hablando contigo en oración, siempre podré diagnosticar a tiempo cualquier situación interna que quiere robarme una salud que me garantiza la vida eterna. En el nombre de Jesús, si hay alguna persona a través de los medios de internet que en esta hora nos escucha y está llorando ahí está llorando. Tú le ministraste y recibió la palabra y está compungido. Sí, a ti que me oyes, sí, Él te ha recibido y ha decidido restaurar tu vida y cuidar de ti. Sí, eso que estás diciendo, Él lo ha escuchado, Él está claro. Tú no tienes las fuerzas, pero Él tiene poder para hacerlo. Dios, una vez más, que los que se han levantado a pedir oración sean testigos de quién eres y terminen testificando, hablando, comunicando lo que hiciste, porque tú mereces tener testigos genuinos que viven en carne propia la necesidad, la confusión, el distanciamiento, y que se reconcilian contigo y ven el panorama cambiar, y que toda ignorancia, confusión, temor se vaya, porque han llegado a tu presencia y han dejado en ti sus cargas. Recíbelas y responde
conforme a su necesidad, con milagros, soluciones y reconciliación. Gracias porque tú siempre nos oyes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén.